el sistema de facturación virtual viene a reemplazar lo que era el nuevo sistema de facturación. Y tiene entre objetivos el uso del código QR, el código de puntos. También tener mayor seguridad y liberar la plataforma de servicio de impuestos nacionales. También tiene como otra medida la factura electrónica, es decir, que se motive y que se incentive en los contribuyentes la utilización de la factura electrónica. También sirve para la certificación de documentos y busca este sistema de facturación la utilización mínima de papel, es decir, que todas las transacciones busquen estar registrados en la nube de alguna forma, en los sistemas de impuestos nacionales, y puedan ser consultados a través de estos sistemas por la administración tributaria y también por el contribuyente, en tiempo real, por ejemplo, en el caso de la facturación electrónica. ¿Cuáles son las modalidades y características especiales de este sistema de facturación? Tenemos 6 modalidades de facturación, que son la computarizada, la que conocemos, es decir, una factura que se va a llenar en computadora y se va a imprimir en la computadora también. Tenemos las prevaloradas, estas son las facturas que ya tienen un valor, como por ejemplo las facturas telefónicas, o algunas otras facturas que también algunos negocios, algunos servicios, por ejemplo, ya tienen, que es 50, 100 bolivianos para poder dinamizar su venta. Porque imagínense, hay algunos negocios que tienen una venta constante y llenar la factura manual se les complica. Entonces, viendo la necesidad de su actividad económica, pueden dosificar facturas prevaloradas. Tenemos también las facturas manuales, que son las usuales, las que conocemos, y son llenadas a mano y son dosificados los talonarios, impresos en una imprenta autorizada, con un rango de dosificación, y se van llenando las transacciones en estas facturas. También tenemos la factura oficina virtual, es decir, que se va a emitir la factura a través del sistema del SIM directamente. También tenemos la electrónica por ciclos. Y por último tenemos la electrónica web. Estas 3 modalidades de facturación han sido implementadas en este nuevo sistema, que es el sistema de facturación virtual. Y básicamente busca, como les decía, minimizar el uso del papel y tener respaldo de las operaciones en sistemas informáticos. Ahora traigo a colación el tema de la modalidad de la devolución del IVA para los dependientes y personas naturales que tengan ingresos inferiores a 9.000. Las facturas manuales no entran en este sistema. No entran en este sistema de devolución, porque este sistema de devolución es inmediato, es decir, hoy hago las transacciones y durante todo el mes hago las transacciones y el siguiente mes me van a devolver el 5% del valor de la facturación, pero tienen que ser en estas modalidades, ¿no? Las facturas electrónicas computarizadas, ¿no? Las facturas que nos dan en los supermercados, que nos dan en los negocios como son las farmacias. Estas facturas se declaran y como tienen un plazo de envío, entonces la factura ya está registrada en el sistema de impuestos nacionales, se envía a través del libro de ventas del proveedor, entonces ya se tiene esa información. En cambio, con una factura manual no se tiene en tiempo real, si vale el término, la información de las operaciones, y es más complejo, ¿no? Dentro de este régimen de devolución no van a entrar las facturas de gasolina porque son facturas subvencionadas. Tampoco entran las facturas prevaloradas. Entonces tiene sus pros y sus contras. Ahora, si alguno lo ha revisado, el máximo que nos van a poder devolver, si somos, por ejemplo, dependientes con ingresos inferiores a 9.000 bolivianos, es 500 bolivianos aproximadamente. Y tendríamos que tener compras por 9.000 bolivianos. Entonces, más de 9.000 bolivianos no nos van a devolver.
Algunos tal vez dicen, yo voy a comprar un auto, me van a dar una factura computarizada y voy a pedir el 5% de esa operación. No, no es la modalidad, tiene un límite, ¿no? Parecería que es algo dinámico, pero simplemente su techo de devolución va a ser los 9.000 bolivianos, no puedes pedir más. Y no es acumulable, es decir, no te vas a poder acumular como el crédito fiscal, es decir, me devuelven ahora 500 y me compro un auto y pues me van a devolver durante 10 años 500 bolivianos, no. Entonces, el mes, y ese es su límite. También lo podemos ver en algún otro momento, si nos sobra el tiempo, lo vamos a poder ver esto, que es la devolución del IVA para las personas con ingresos inferiores a 9.000 bolivianos, porque también hasta los jubilados pueden hacer esta solicitud, y el impuesto en las ganancias, ¿no? Vamos a ver, hacer un análisis crítico de este impuesto, y también de esta devolución del IVA a las personas con ingresos inferiores a 9.000 bolivianos. Entonces, estas son las modalidades de facturación, y estas tres han sido implementadas como nuevas modalidades en la facturación de los contribuyentes. ¿Cuáles son las características especiales por facturación, ¿no? Tenemos facturas sin derecho a crédito fiscal, facturación conjunta, facturación por terceros y impresiones en el exterior. También tenemos las notas de crédito débito. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. También tenemos por la característica tributaria, tenemos las que son de alquiler de bienes, tenemos facturas que son de libre consignación, las facturas de venta de combustible en estación de servicios. Es especial, ¿no? Porque tiene una subvención del Estado. Las facturas comerciales de exportación, las facturas turísticas y las tasas cero y sin derecho a crédito fiscal. La facturación por terceros, las facturas o notas fiscales con esta característica especial son emitidas por los titulares de las transacciones a través de un tercero emisor, debidamente autorizado por el sujeto pasivo o tercero responsable titular en el sistema de facturación virtual. Es decir, se hace la facturación, les pondría un ejemplo en COTAP, por ejemplo, ¿no? En COTAP se paga el servicio del teléfono, pero a veces utilizamos un código de larga distancia. Entonces el código de larga distancia no lo va a facturar COTAP, pero a solicitud de la empresa o tienen algunos convenios con los operadores, por ejemplo Entel, entonces les van a facturar la factura del mes y adicionalmente una facturación por terceros por el servicio de larga distancia. Entonces ese es un ejemplo de la facturación electrónica, facturación por terceros. Tenemos una facturación conjunta. Esta característica especial permite la emisión de dos facturas de distintos sujetos pasivos en un mismo documento. Es decir, la facturación por terceros, en el mismo ejemplo que les pongo, es que sale el NIT, en la factura de COTAP va a salir, dentro de esa factura va a salir una factura del operador, pero también puede salir una facturación conjunta, es decir, tanto de COTAP como del operador. Ese es el ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos una factura 1 de 2 y factura 2 de 2. La factura 1 de 1 es de este NIT, y como verán, la factura 2 es de este otro NIT. Entonces, esa es la facturación conjunta. Para simplificar la operatividad de la emisión de la factura, se ha establecido este tipo de facturación. También tenemos la factura o recibo de alquiler de bienes inmuebles. Esta puede ser manual, computarizada, oficina virtual y ciclos, ¿no? Entonces, este tipo de recibos de alquiler también son facturitas. Tenemos la factura comercial de exportación y en libre consignación. La característica especial aplicable por los sujetos pasivos que realicen exportaciones y que cumplan con las formalidades establecidas por la aduana nacional. Entonces, esta factura se tiene que dosificar en impuestos nacionales
y si bien esta factura no genera débito fiscal, porque como bien saben ustedes, las exportaciones están liberadas del débito fiscal, sí es un documento necesario para hacer el trámite de exportación. La aduana nacional, al momento de revisar los documentos que acompañan a la mercadería exportada, nos va a solicitar la factura comercial de exportación. Y la factura comercial de exportación, a nivel mundial, es conocido como el invoice. Cuando ustedes hagan una importación, van a ver igual facturas que tienen el rótulo de invoice. Entonces, los sujetos que son exportadores van a tener que dosificar para realizar sus exportaciones. Claro que esta también tiene que tener esa característica que diga sin derecho a crédito fiscal. Factura turística. Esta también es una operación establecida como exportación de servicios y tiene que tener el rótulo sin derecho a crédito fiscal. Esta característica especial es aplicable a las operaciones de turismo receptivo, Ley General de Turismo Bolivia te espera. Para que el contribuyente pueda dosificar este tipo de facturas, tiene que cumplir unos requisitos que incluyen una autorización por los gobiernos departamentales. Entonces, tiene que tener una autorización para poder acogerse a lo que es el turismo receptivo y poder emitir facturas turísticas. Entonces, en algunas, acá en Potosí, especialmente en Uyuni, tenemos dos talonarios. Los contribuyentes tienen un talonario que es de las facturas para los clientes nacionales y estas facturas turísticas que les deben emitir a los extranjeros. Es importante que ustedes revisen la Ley General de Turismo Bolivia te espera. Yo lo voy a ir subiendo también a la plataforma y los requisitos que tiene que cumplir un operador turístico para que pueda beneficiarse y pueda dosificar facturas turísticas. También lo voy a subir, pero por favor ustedes también vayan revisando. La venta de combustible también tiene una característica especial, ¿no? Porque, como les decía, tiene una subvención del Estado. Entonces, este tipo de facturación de combustible es computarizada, puede ser vía web y también por ciclos. Ahora, ayer hablábamos de las operaciones grabadas, pero con tasa cero, ¿verdad? Entonces, estas operaciones también debe facturarse, pero debe incluir el enunciado que dice tasa cero sin derecho a crédito fiscal, ley número 366 de libro y lectura. Entonces, esta es una factura, tiene que dosificarse igual la factura y, como les digo, tiene que tener este enunciado. En el caso de transporte internacional de carga, igual, ¿no? Ayer una de las compañeras, creo que era Paola, estaba dándonos lectura al reverso del formulario y nos decía la ley que establece tasa cero para el transporte internacional de carga. Entonces, como verán, hay mucha normativa detrás del IVA, pero es importante que esta normativa nosotros la tengamos en nuestra biblioteca, porque cuando nos consulten tenemos que especificar, tenemos que precisar a qué ley se refiere, por ejemplo, en este caso la tasa cero en la facturación de libros. Ahora, también existen las notas de crédito y débito, ¿no? Estas son las características para realizar ajustes en el crédito, en el débito, cuando se realicen devoluciones, como ayer teníamos algún ejemplo, también con notas de crédito, débito se puede hacer. Sea total o parcial ya la devolución, y son de aquellos bienes que han sido facturados con mucha anterioridad, es decir, puedan haber sido facturado hace 2 meses y en el mes tendríamos que haber llenado el formulario y esas devoluciones que hubiesen ocurrido, ahí sí podemos incluirlas al formulario 200, versión 3. Pero cuando ocurre el paso del tiempo y se presentan las devoluciones,
Entonces tenemos que trabajar con notas de crédito débito para justamente ajustar el impuesto. Ahora, ¿cuál es la fecha límite de emisión de las facturas que van a ser dosificadas? En el caso de la facturación manual, tiene una fecha límite de emisión de 180 días. Excepcionalmente, los alquileres que tienen hasta 2 años como fecha límite de emisión. Las prevaloradas tienen 360 días. En telecomunicaciones tiene 720 días o 2 años, y en espectáculos públicos el día del evento. Alguien me consultó justamente esto en la segunda clase, referente a que tenía facturas prevaloradas de telecomunicaciones. Entonces acá está la respuesta a la consulta. Telecomunicaciones tenemos un plazo de 720 días para la fecha límite de emisión. Las facturas computarizadas tienen 180 días. Las facturas oficina virtual, la oficina virtual se dosifica en el mismo día. Es decir, se hace una dosificación de una factura y ese solamente sirve para ese día. O sea, solamente la fecha límite de emisión es de ese día porque se dosifica una factura. Al igual que la electrónica web y la electrónica por ciclos, ¿no? De este sistema de facturación de la oficina virtual, la electrónica web, les recomiendo, ayer lo subí, lo que es la RND 21 del 2016. Para mayor precisión, les recomiendo que lo revisen. ¿A qué se refiere la oficina virtual, la electrónica web y la electrónica por ciclos? ¿Cuáles son los aspectos técnicos de las facturas? Tiene que tener los datos básicos. ¿A qué me refiero con los aspectos técnicos? Son los aspectos que deben contener al momento de por ejemplo, llevar a la imprenta, y tenemos que fijarnos que tengan estos aspectos técnicos, si no pueden surgir algún tipo de problema en impuestos nacionales. Tiene que tener los datos básicos, los datos de la dosificación. Los datos básicos nos referimos al NIT del contribuyente, a la dirección, al teléfono, a la ciudad, etcétera, ¿no? En los datos de dosificación nos referimos al número de dosificación y al número de factura, y que también tenga que decir original. El título ya puede decir recibo de alquiler o puede decir factura. Los datos de la transacción comercial. En los datos de la transacción comercial tiene que estar establecido el lugar de la operación, la identificación de la persona que está comprando o del contribuyente al que se le está prestando el servicio. En este caso tiene que estar el NIT o carnet y la razón social. Y también tiene que estar detallado en la descripción del servicio. Y en datos finales tiene que estar el importe, tanto numeral como literal. Ahora, al momento de llenar la factura, en los datos básicos, la razón social tiene que estar identificada si es una casa matriz o una sucursal. Eso tiene que estar bien precisado, ¿no? En el número de identificación tributaria, el NIT, tiene que estar el número correlativo de la factura, el número de autorización, si es original o copia, y la actividad económica. La actividad económica de la persona que está haciendo la venta de otros productos en almacenes no especializados, como es el caso del ejemplo, ¿no? El título que cambiará de acuerdo al artículo 10 de la RND 21 del 2016, la que les comentaba. Datos de la transacción, el NIT del comprador, la fecha y la razón social. Adicionalmente tiene que... para la emisión de facturas de gasolina o vehículos se podrá consignar el número de la placa.
a pesar de que ahora automáticamente ya sale, ¿no? Por el tema del BESISA, la placa que está haciendo al vehículo al que se le está cargando el combustible, entonces automáticamente ya sale lo que es la placa. Los datos de la transacción, en los datos de la transacción comercial, solo para el caso de servicios se consignará la dirección del establecimiento. Debe consignarse el detalle de la compra, la cantidad, el concepto, el precio unitario y subtotales, ¿no? Y los datos finales, que entre los datos finales están la fecha límite de emisión. Esto es muy importante porque este datito de fecha límite de emisión, si por ejemplo en la imprenta se hubiesen equivocado y hubieran omitido la impresión de este dato, a la persona que le hemos hecho la venta, probablemente le observen en impuestos, porque en los efectos tributarios de las facturas, que lo vamos a ver en la RNB 21, en el artículo 54, establece que debe tener fecha límite de emisión estas facturas. Y las leyendas, ¿no? De acuerdo a los anexos de la resolución 10 del 21 del 2016. Como que esta factura contribuye al desarrollo del país, el uso ilícito de esta será sancionado de acuerdo a la ley. En la RND 7 del 2017 se modifica el artículo 15, dice, ¿no? La emisión de facturas deberá realizarse en papel que garantice legibilidad y nitidez de la información a partir de su emisión, prohibiéndose el uso de papel térmico. Los contribuyentes que optaron por la modalidad de facturación computarizada con impresión, enrollo y utilicen papel térmico para la emisión de facturas tenían un plazo hasta el 30 de junio para optar por otro tipo de papel, ¿no? Entonces ayer habíamos hablado de qué calidad tiene que ser el papel, porque este papel tiene que garantizar que la información sea visible y legible, por lo menos durante el término de la prescripción, que son 8 años. ¿Cuáles son los aspectos técnicos en el tema de tamaños, fuentes y gramaje? Justamente, en esta RND, la 7 habla de 72 gramos, ¿no? Para el papel térmico. Por ejemplo, para una factura nota fiscal de tamaño general nos hablan de un cuarto de oficio y máximo tamaño oficio. Una factura prevalorada 6.5 por 5 centímetros mínimo y máximo un cuarto de oficio. Factura o nota fiscal impresa en rollo 5.5 centímetros de ancho, 8.5 centímetros de ancho como máximo. Y el gramaje aquí, ¿no? La original estaba 48, ahora está 78, 72 gramos, ¿no? Pero está en ese número que ahora ha subido el gramaje de este tipo de facturas. Los stickers de facturación prevalorada pueden ser de 2,7 centímetros y máximo 4 por 7 centímetros. Y las copias tienen que tener 30 gramos como mínimo. La fuente se recomienda que sea Tahoma o cualquier otro que permita diferenciar claramente las letras de los números. Tamaño de fuente, 8 puntos mínimo, el color de la fuente, cualquier color que permita clara legibilidad. Se modifica el artículo 40 de la resolución normativa de directorio 21 de 2016, que nos decía la emisión de facturas cuyo importe sea igual o mayor a bolivianos 3.000, obligatoriamente debe consignar el NIT o carnet y el nombre o razón social del comprador o cliente. Porque antes uno podía ir y compraba por un importe, póngale de 5.000 en una tienda y no daba sus datos. Entonces, de alguna forma, para que estas compras o estas ventas sean facturadas, nos está obligando ya a que los contribuyentes consignen información necesariamente. El carnet, todos tenemos carnet, ¿no? Ahora, si es menor de edad, ahí un poquito se va a complicar.
Las facturas cuyos importes sean menores a 3.000 bolivianos, en el campo de NIT se debe consignar, en la modalidad de factura manual se debe tachar el campo respectivo. Donde está la razón social se puede tachar. Y en las demás modalidades de facturación se debe consignar el valor cero, es decir, en una facturación electrónica, si son importes menores a 3.000 bolivianos, si no nos dan la información, entonces se va a poner el valor cero. En el caso de las copias, la copia física respalda la transacción para el comprador, ¿no? Y también para el emisor, porque el emisor tiene una copia en el talonario manual, pero en el computarizado, en otro tipo de facturación que sea virtual, de las copias obviamente están en el sistema del contribuyente, y en algún caso en la facturación por oficina virtual, al momento de emitirse la factura ya va a estar en la nube, es decir, ya va a estar en la base de datos de impuestos nacionales. Es por eso que este tipo de facturas ya ni siquiera es necesario hacer el llenado del libro de ventas de esa factura, porque según esta normativa, esas facturas ya no es necesario informarlas a impuestos nacionales, porque al momento de hacer la transacción ya se ha informado en tiempo real. Entonces es innecesario llenar el libro de ventas de este tipo de facturas. En el caso de la copia digital o física, debe garantizar la integridad y la consistencia de la información y datos en ellos contenidos. No se requiere al contribuyente salvo requerimiento del emisor para fines contables internos, ¿no? O sea, es decir, si vamos a tener facturación electrónica, no es necesario imprimir la copia, ¿no? La copia digital no es necesario imprimirla, la del vendedor. Como acá nos dice, tal vez para fines contables, pero no es necesario. Entonces puede el contador tranquilamente trabajar con la información de su sistema, y es innecesario que imprima las copias, ¿no? Porque eso ya está informado en los sistemas de la empresa. Se establece la excepción de llevar copias solo en los siguientes casos: servicios de telefonía prepagados con tarjetas, ventas de productos a través de máquinas dispensadoras, ¿ya? Aspectos finales, ¿no? Se debe exponer el NIT con emite factura en todas las sucursales y en las casas matrices. Porque en el caso, por ejemplo, de que tengamos una casa matriz, vamos a tener un NIT. Aquí nos dice domicilio fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando sea sucursal, la sucursal va a salir acá con otra dirección. Y este NIT tiene que ser expuesto, porque el hecho de no exponerlo está sujeto a sanción. Y se debe mantener en el establecimiento el talonario de facturas, porque también el caso de no tenerlo es una sanción. Lo usual es que siempre le echan la culpa al contador, ¿no? Cuando se hace un operativo de control, un operativo coercitivo, se le verifica las obligaciones tributarias al contribuyente y se le pide el talonario, porque el talonario debería estar, si está en funcionamiento la entidad, debería estar el talonario presente, porque no se explicaría entonces cómo está emitiendo las facturas por las ventas que está realizando en la atención diaria. Y normalmente siempre dicen está donde el contador. Entonces, para evitar eso de estar donde el contador, con facturas computarizadas, etcétera, ya no necesitamos que el talonario se lo lleven, ¿no? Es por eso que se busca minimizar ya en algún momento estas facturas manuales. Todo ya tiene que ser electrónico, todos ya tenemos un celular, bueno, no todos, pero sí ya en una gran mayoría manejamos aplicaciones, incluso estamos pasando clases virtuales en los colegios, etcétera. Entonces se está manejando de mayor forma el tema del sistema virtual. Entonces las facturas manuales van a tender a desaparecer. Obligatoriedad. El uso de modalidad de facturación nos da, por ejemplo,
Si tenemos 3 actividades, ya no vamos a poder utilizar las facturas manuales. En este caso vamos a tener que dosificar en otro tipo de facturas, ¿no? Van a tener que elegir las computarizadas, las prevaloradas, la oficina virtual, la electrónica web o electrónica por ciclos. Los sujetos pasivos o terceros responsables cuyo volumen de facturación durante 6 meses fiscales consecutivos del IVA no superen a una transacción por periodo fiscal mensual deberán utilizar de manera obligatoria la modalidad de facturación virtual. Este es el caso, por ejemplo, de las constructoras. Las constructoras hacen el servicio de prestación hacen el servicio de construcción y a la planilla de avance se tiene que emitir la factura. Entonces, estas facturas a veces son una al año, dos al año. Entonces nos dice si tenemos una factura en seis meses, entonces automáticamente tenemos que utilizar la oficina virtual. No vamos a poder dosificar facturas manuales. Ahora, los sujetos pasivos que tengan durante un periodo fiscal facturación por 20.000 bolivianos o más, deben utilizar de manera obligatoria las modalidades de facturación prevalorada, computarizada, electrónica web o electrónica por ciclos. No van a poder utilizar una factura manual. Ahora, los sujetos pasivos cuyo monto total de facturación durante un periodo fiscal del IVA supere a 1 millón, también deben utilizar estas otras modalidades y no van a poder utilizar la facturación manual. Tampoco los contribuyentes o sujetos pasivos catalogados como PRICOS o GRACOS ya no pueden utilizar la factura manual. En las operaciones de venta por comercio electrónico deberá entregar el comprador la factura nota fiscal emitida bajo las modalidades de facturación computarizada, electrónica web o electrónica por ciclos. Ahora se ha hecho muy usual la compra-venta, la comercialización de productos por internet, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros entrar a la página web de una tienda, seleccionamos un producto y lo compramos, ¿verdad? Y vamos a pagar vía un débito bancario de nuestra cuenta. Entonces acá establece que ese tipo de operaciones no pueden facturarse con una factura manual o con una factura prevalorada. Necesariamente tiene que ser o bien una factura computarizada, una electrónica web o una electrónica por ciclos. Porque la factura computarizada al final igual se les entrega, ¿no? Así física. Entonces una electrónica web, esa ya no es necesario la entrega física de la factura, porque la factura ya está en la nube y si el contribuyente necesita imprimir la factura, o sea, el beneficiario de la factura lo puede hacer, pero la operación como tal ya está en los sistemas de impuestos nacionales, entonces ni siquiera necesita imprimir la factura ni declararlo en el libro de compras. Claro, para fines contables tal vez de alguna forma puede el contador requerir la impresión de esta factura, pero de la manera general, como está en los sistemas, es mejor directamente registrar la factura sin la impresión de la misma, ¿no? Los sujetos pasivos que realicen exportación tampoco pueden realizar la dosificación de facturas manuales. Deben realizar facturación oficina virtual, electrónica web o electrónica por ciclos. ¿Cómo es la inactivación de estas facturas? Antes tenías que ir a impuestos nacionales y hacer un trámite, ¿no? Ahora ya desde la oficina virtual se puede hacer todo tipo de trámites sin necesidad de acudir a las oficinas de impuestos nacionales, y mucho más en la época que nos encontramos, donde realmente es peligroso ir a lugares donde hay una mayor afluencia de gente. Entonces lo que se busca con este tipo de medidas del sistema de facturación virtual es que los contribuyentes hagan todo desde su casa, desde sus oficinas, y no sea necesario en gran medida ir a impuestos nacionales.
En el registro y remisión de información, las operaciones de venta de moneda extranjera deben registrarse en un auxiliar de acuerdo a la RND 1021 del 2016, establecido en su artículo 72. Aunque la moneda extranjera, por favor, les voy a precisar, creo que aquí ha habido un cambio, entonces esto lo dejamos pendiente, por favor. Yo les voy a precisar el tema de la venta de moneda extranjera, porque tenía que emitirse una normativa respecto a la facturación por venta de moneda extranjera en las entidades financieras y según tengo entendido ya ha habido esto, entonces lo voy a precisar con la normativa. Les voy a pasar la resolución normativa del directorio que reglamenta la emisión de facturas de venta de moneda extranjera. Las líneas aéreas afiliadas o no a IATA deberán registrar indistintamente los boletos de avión esté a nombre del pasajero. Y aquí hablamos del envío del LCB y debe ser a través de del sistema de facturación virtual. La anulación, extravío y no utilización de facturas. En este caso lo vamos a precisar también lo que está, cuando hagamos un resumen de la resolución 21 de 2016, esta partecita de la anulación, extravío, yo lo voy a complementar para que esté más con mayor precisión y lo voy a subir esta diapositiva para que ustedes lo puedan tener en la plataforma. Las rectificatorias, para rectificatoria por errores de llenado tenemos 30 días, ¿verdad? Desde el vencimiento para no ser sujetos a una multa. Y en el caso también de que supere esta rectificatoria que les digo de los 30 días es en el libro de ventas y en el libro de compras, ¿no? Nos dice también para la rectificatoria de gestiones anteriores al 2016 se podrá utilizar el DaVinci, ¿no? El DaVinci es un sistema que se utilizaba antes, no sé si alguno lo ha visto, es un sistema que se utilizaba para el llenado de formularios y para el envío de los libros de compras y ventas. Entonces, esto es lo que es la RND 21 del 2016, pero acá no está incluido lo que es los efectos tributarios de las facturas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a abrir la RND 21 del 2016 y simplemente vamos a ver el artículo 54. Lo vamos a ir detallando porque es muy importante conocer las situaciones que están establecidas en este artículo, porque estas situaciones y su cumplimiento hacen que el contribuyente pueda exigir el crédito fiscal generado en las facturas. ¿Tienen alguna consulta? Aprovechando que estoy abriendo este archivo de la resolución. Licenciado, una consulta en cuanto a las facturas de los pagos de servicio que son Entel, Tigo. En Viva, por ejemplo, se paga, digamos, hoy, que es 13, y su fecha de vigencia es para mañana, digamos. ¿Eso tiene validez para hacer los descargos? O sea, ¿me estás hablando de las facturas prevaloradas? ¿Las tarjetas? No, las facturas que nos emiten, ya sea en el banco o en algún punto de recarga. Ya, te van a emitir una factura computarizada por el servicio de telecomunicaciones. Exacto. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de un servicio continuo, estamos hablando de por ejemplo, puede ser el Internet. Tú tienes contratado un servicio continuo y se va a emitir la factura el último día del mes. Según normativa, tiene que emitirse la factura el último día del mes. Entonces, nosotros no conocemos esa fecha de emisión. O, perdón, no conocemos el monto, inclusive sale hasta el 5 de cada mes. Lo que nos permite la norma es que si la factura nosotros la cancelamos por telecomunicaciones después de la fecha límite de emisión, es válido la fecha de pago. Es decir,
Por ejemplo, un servicio de enero lo pagamos en abril, han pasado 4 meses o 3 meses y esa factura en la fecha de pago debe ser declarada y es válido el crédito fiscal porque hay esa excepción para el servicio de telecomunicaciones, pero esa fecha de pago no puede ser más allá de 180 días. Si tú pagas de un año tu servicio telefónico o tu servicio de internet, ya no te va a validar la factura, ¿no? Porque te dice a la fecha de emisión o a la fecha de cancelación del servicio. Entonces, en el ejemplo que tú me das, te serviría la factura porque estás dentro de los 180 días que te da la norma como un plazo adicional en telecomunicaciones. Ay, Alicia, muchas gracias. De nada. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿me podría volver a explicar bien lo del... ha salido, ¿no?, el nuevo RE-IVA con el 5% de devolución? ¿Cómo es? Ya, a ver, yo le he dado una lectura rápida, la verdad, pero según lo que yo lo entiendo, es que el RE-IVA se va a hacer la devolución de los gastos por compra de bienes y prestación de servicios hasta un 5% del monto facturado. Pero estos son para las personas que tienen ingresos inferiores a 9.000 bolivianos. Y pueden ser tanto dependientes como independientes. ¿A qué me refiero? Con dependientes que tienen una relación de prestación de una relación laboral, en este caso, con el empleador. Entonces, esas personas dependientes que tienen ingresos menores a 9.000 bolivianos se pueden beneficiar con la devolución del IVA hasta un 5%. También lo pueden hacer, como les decía, las personas que no son dependientes. Ustedes lo pueden hacer. Se tienen que registrar en impuestos nacionales y les van a hacer la devolución del 5% de su factura, de las facturas que ustedes vayan a adquirir en el mes. Pero no van a ser de todas las facturas, son las facturas electrónicas. Prácticamente solo esas. Entonces tendrías que ir a comprar al supermercado, tendrías que comprar en una farmacia y la devolución es automática. Tú vas a nominar una cuenta bancaria y el sistema automáticamente te va a hacer la devolución. ¿A qué me refiero? Como los libros de compras y ventas se envían y tienen un plazo, y justamente ahora inclusive los contribuyentes resto tienen que hacerlo de esa forma, porque antes los contribuyentes resto enviaban los libros después de un año. Entonces con esta nueva medida ahora todos tienen que enviar en el plazo que vence su NIT. Entonces tú vas a hacer te vas a registrar en impuestos nacionales en esta modalidad, y todas esas facturas que tú has comprado te van a devolver el 5% directamente en tu cuenta bancaria. No tienes que hacer ningún tipo de trámite adicional. También lo pueden hacer los jubilados, también lo pueden hacer las personas que no tengan un ingreso superior a 9.000 bolivianos. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene NID y tiene ingresos superiores a 9.000 no va a poder hacer este tipo de solicitudes. Ahora, yo he hecho un cálculo y establece que la devolución máxima va a ser hasta 400, el 13% de 9.000 bolivianos. Y a eso le sacan el 5%. Es decir, 450 bolivianos, máximo por mes, siempre y cuando tengas facturas por 9.000 bolivianos que sean facturas electrónicas. Y no van a entrar en estas facturas, no van a entrar en esta modalidad las facturas electrónicas de las estaciones de servicio, porque tienen ya una subvención estas facturas, ¿no? Y ese es el problema de poder conseguir facturas que no sean de gasolina y que sean electrónicas. En este caso sería los supermercados y las farmacias. Más o menos así es, ¿no? Esto. Licenciado, buenas tardes. ¿De quién es su cumpleaños? Estaba escuchando música de cumpleaños. ¿De quién no nos han invitado? Licenciado, buenas tardes. Una consulta. Tengo una duda. Con respecto a las facturas en las declaratorias de cada empresa, en el caso de las empresas constructoras particularmente, porque no puedo incluir a otras, la que más me interesa son las constructoras. Ahora con el efecto, con lo de la pandemia,
las facturas que están declarando siguen siendo en cuestión de compra de equipos y lo que concierne, se podría decir, a la constructora. Pero no se está tomando en cuenta facturas por medicamentos, consultas médicas, equipos de bioseguridad y todo eso. No sé si es que, digamos, habría algún decreto supremo que podría determinar, digamos. En el caso de los gastos por bioseguridad, hay un decreto supremo que de alguna forma lo va a vincular este gasto con la actividad de la empresa. Porque el año pasado han habido decretos supremos que justamente obligaban de alguna forma a las empresas a establecer medidas de bioseguridad, tanto para los empleados como para las personas que van a realizar la prestación del servicio. Entonces, como son insumos médicos, al final del día un barbijo es un insumo médico y aparentemente no estaría vinculado a la actividad por la coyuntura, por la declaratoria de emergencia sanitaria que el año pasado ha sido establecida por el gobierno. Entonces, considero que estaría vinculado con la actividad. Con un decreto que alguna vez me hicieron la consulta los de CEPSA, justamente, nos habían consultado si este tipo de gastos estaban vinculados a la actividad. Yo no les había respondido específicamente si sí o no a través de la nota, pero sí les había manifestado la promulgación de un decreto supremo que obligaba a las empresas a tener el tema de la bioseguridad. Entonces, por la coyuntura y por el tema de la pandemia, todos esos gastos hay que nomás declararlos como gastos vinculados a la actividad. Entonces, y coyunturalmente también tenemos algún dependiente que tal vez por la urgencia estamos cancelando un médico, a pesar de que tiene un seguro, pero tal vez por lo delicado que es este virus del COVID y la necesidad de tener, por ejemplo, resultados de un laboratorio. Si tenemos un seguro, entonces, ¿qué hacemos? Vamos al seguro y el seguro nos va a atender, nos va a derivar a un laboratorio y el laboratorio nos va a dar el resultado. Pero si uno, con este tema del virus, necesita la información rápida, ¿no? Para que no contagie. Entonces, ¿qué acude? Particularmente se van al laboratorio y se emite una factura por el servicio, pero lo que sí tiene que estar identificado es que es una persona dependiente de la empresa. Entonces yo considero que respaldando que es una persona de la empresa y que si bien está asegurado en la caja, pero por la necesidad y por la delicadeza que es este virus del COVID, entonces yo considero que estaría vinculado con la actividad. Pero hay que respaldar, ¿no? Que es justamente a personal de la empresa, y no es un gasto personal tal vez del dueño, ¿no? Entonces en ese sentido sí hay que respaldar eso. ¿En qué decreto supremo estaría contemplado todo eso, licenciado? Porque mire, yo he tenido contacto con un amigo que tiene una constructora y él me indicaba de que en el momento de la declaración de facturas, la cuestión de facturas por equipos de bioseguridad para su personal, incluyendo consultas médicas, no le validan en impuestos. Entonces él me decía, prácticamente es dinero muerto, porque no nos hacen valer, nos rechazan y simplemente lo que aceptan ellos son los gastos por los equipos, por los gastos prácticamente que van particularmente dirigido al área, al rubro que es construcción. Claro, lo que directamente estaría vinculado, ¿no? Pero hay gastos directamente vinculados y hay algunos gastos que son indirectamente vinculados. O sea, eso es, por ejemplo, si nos vamos a un proceso de impugnación, la AIT nos va a dar la razón, pues, porque no se puede cerrar impuestos nacionales en no validar este tipo de transacciones que están incluso obligadas por ley. Si tú tienes un decreto supremo que te dice compre barbijos, implemente medidas de bioseguridad en su empresa, entonces ya te está obligando el mismo gobierno, el mismo Estado, y entonces el Estado te tiene que reconocer esos gastos. Entonces, yo sí te voy a pasar
les voy a pasar el decreto supremo de manera general a todos. Voy a revisar porque esa consulta yo la realicé, la respondí por escrito. ¿No? Porque las consultas nos llegaban a fiscalización cuando ya tenemos una unidad que es atención al contribuyente, pero nos mandaban todo a nosotros. Entonces yo recuerdo que justamente nos consultaron esto de esas medidas de bioseguridad y yo le había respondido de manera general, no tampoco le dije sí está vinculado, pero le dije que tome en cuenta este decreto supremo. Creo que es de mayo, el número no lo tengo en el momento en la cabeza, pero sí te lo voy a pasar. Si me escribes por favor por WhatsApp, te lo paso el decreto supremo, pero al finalizar también en la clase lo voy a buscar, y si lo tengo se los voy a pasar a la plataforma, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, de la mitigación ambiental, nosotros si hemos perturbado el medio ambiente y tenemos una ley que nos establece que tenemos obligación de mitigar justamente el ambiente, aparentemente ese gasto no está relacionado con la actividad. Pero si la ley nos está obligando a nosotros, entonces es un gasto que automáticamente cuando te obliga la norma, yo considero que se está vinculando. Y este decreto, licenciado, prácticamente ya sería de forma permanente la aplicación, o es que solamente es durante la cuarentena, porque hay ciertas cosas que se han determinado durante la cuarentena, por ejemplo, las facilidades de pago que les han dado tolerancia a algunas empresas, ha sido desde el mes de abril, si no me equivoco, hasta el mes de julio, y de ahí ya tenían que empezar nuevamente a regularizar sus pagos. Entonces, por eso le pregunto si es que va a ser esto de forma permanente o solo temporal. Claro, es importante también esto establecer, porque primero la declaratoria de emergencia sanitaria lo hace el gobierno, pero no era no es hasta la fecha la duración de esta emergencia sanitaria. Ha sido durante unos meses nomás la declaratoria de emergencia sanitaria y luego ha entrado lo que es el post-confinamiento. Pero hay que revisar en el post-confinamiento todos los artículos, porque si en la emergencia sanitaria nos decía que el contribuyente, las empresas que van a operar durante la cuarentena estaban obligadas a adoptar medidas de bioseguridad, si permanece o enlaza de alguna forma a la declaratoria de emergencia sanitaria los posteriores decretos supremos de post-confinamiento, entonces automáticamente se va a relacionar. Pero de manera general, no ha habido tampoco una declaratoria de que, si bien la declaratoria de emergencia sanitaria ha sido por unos meses, luego ha habido post-confinamiento y ahora hemos vuelto de alguna forma a las medidas de confinamiento, pero no son totales. Entonces podemos entender que la normativa en ningún momento ha cesado el hecho de que ya no se pueda invertir en gastos de bioseguridad en la empresa. Entonces hay que hacer un análisis, ya esto es más legal, un tema legal de los decretos supremos, para poder respaldarnos, ¿no? Porque es lo más carito, pues, el tema de la bioseguridad, no es un gasto menor. Entonces, no puede ser a fondo perdido ese gasto, no es una donación en realidad, es un gasto que está vinculado con la empresa, y yo lo considero de esa forma. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar a la Gaceta, y desde el Decreto Supremo 4298, creo que es, no recuerdo muy bien, de marzo 2020, que ha empezado la cuarentena. Entonces, ahí vas a ver cómo empieza la cuarentena y qué medidas se han ido adoptando, y hasta la fecha. No he visto yo a alguien, un abogado que haya hecho una relación de las normativas de COVID, porque inclusive han habido recomendaciones de que no pueden haber despidos durante la cuarentena, etcétera, pero no se ha precisado, y han habido despidos después de la cuarentena, inclusive durante la cuarentena. Entonces, es bien complejo, ¿no?, el acatamiento de la norma, pero en lo que nos compete a nosotros, el hecho de los gastos de bioseguridad, yo considero que están vinculados. Y ya, otra consulta más tal vez. Muchas gracias, licenciado. No, de nada.
Ya, no habiendo más consultas, vamos a pasar a lo que es... Licenciado, una consultita. Sí, adelante. Buenas tardes, licenciado. Con respecto a la emisión de las facturas, necesariamente tiene que estar tanto el nombre del contribuyente o de la persona que va a pedir la factura como el NID. En algún momento escuché de que, no sé si están en lo correcto, me quedé con esa duda, de que no importa si el nombre está correcto, pero la cuestión que el NID esté bien o lo contrario. Pero Ya. me quedé con la duda, Alicia. Ya, justamente... Porque en algún momento lo transcriben mal o al dictar el nombre lo erran, entonces sirve, no sirve la factura, necesariamente habría que pedir o no otra factura. Eso dice. Ya, justamente en los efectos tributarios, que lo vamos a ver a continuación, voy a abrir lo que es la RNB 21 del 2016, nos aclara esta situación. Nos dice que los errores ortográficos no se consideran causal para que se anule la factura. Porque a veces la persona que está emitiendo tal vez no tiene una buena letra o o no escribe bien al final, ¿no? Puede ocurrir eso. Entonces, los errores ortográficos no son causales para que se anule la factura. Entonces, si te han escrito mal el nombre, por producto de un error ortográfico, no debería ser causal de depuración, y lo vamos a ver a continuación. Y licenciado, si es que el NID lo erraran en algún número o lo omitieran en algún número, igual también serviría o es que podrían, la factura ya no me hiciera. Perdón, no te escuché muy bien, se entrecortó. En caso de que el NID estuviera mal, ya sea NID. que esté Es más de complejo, más un número o sí. Es complejo ese hecho. Por ejemplo, han habido cruces de números o volteo de cifras, ¿no? Lo común, el 8 que estaba delante y el 9 que estaba atrás, hay un cruce de números y ya no es el NID del contribuyente, ¿no? Ya no es el NID. Pero tú puedes demostrar de que si bien la factura no ha sido emitida correctamente, tú te has comprado un televisor, ponte, ¿no? Como ejemplo, y tú demuestras que el televisor lo tienes. Entonces, estás demostrando materialmente la transacción, estás respaldando tu operación. Ahora, ¿qué pasa si ha habido un medio fehaciente de pago, de por medio, por ejemplo? Entonces, tú estás evidenciando que ha habido, pues, la transacción. Entonces, este error material no puede ser causal no debería ser causal de anulación o depuración del crédito fiscal. Entonces, ha habido siempre ese dilema, ¿no? Algunos fiscalizadores depuraban el crédito fiscal y otros lo que hacían era esperar a que el contribuyente presente el medio de pago, presente un inventario donde demuestre que esa compra ha entrado al inventario justamente. Entonces le daban la opción que al contribuyente pueda presentar mayores descargos para demostrar de que efectivamente la factura es de él, pues, porque ¿cuál es el objetivo de que esté la razón social y el NIT? Es de que no se transfiera a otro sujeto pasivo el crédito fiscal de la operación de una persona específica. Ese es el objetivo, de identificar con precisión el beneficiario de la factura y del crédito fiscal que tiene que declararlo, ¿no? Entonces, estos errores formales no deberían ser causales para una anulación. Ahora, también puede ocurrir un escenario diferente. Hay algunas personas que tienen NIT, pero se hacen emitir la factura por error con su número de carnet. Entonces, ahí sí es más complejo, ¿no? Porque uno puede ser tal vez sujeto pasivo del RSIVA y tiene NIT como contribuyente del régimen general. Entonces, ahí puede haber una distorsión y un mal entendimiento de a quién o para qué sujeto pasivo, de qué impuesto es esa factura. Entonces, nos ha ocurrido alguna vez algún contribuyente que cargaba, hacía las recargas al paso, creo que se llaman, ¿no? Recargas al paso, y este contribuyente por algún error le han emitido con su número de carnet.
Entonces nosotros le hemos preguntado, pero usted, señor, ¿usted se ha hecho dar esto para su RC-IVA o se ha hecho dar esta factura para su IVA como titular del NIT del régimen general? Entonces el señor, ¿qué ha procedido a hacer? A su agente de retención o donde él trabajaba antes, porque creo que era de la universidad el señor, se ha hecho certificar que no presenta facturas para el RC-IVA porque ya no es dependiente de la universidad. Y se ha hecho certificar con Entel de que efectivamente estas facturas o estas recargas al paso solo le van a servir a él para hacer las recargas, no le van a servir para llamadas personales. Es una transacción específica para puntos de recarga, nos decía. Entonces, materialmente nos ha demostrado de que el contribuyente efectivamente la compra la estaba realizando para su negocio de recargas y no así para el RC-IVA. Pero es bien complejo a veces. Es mejor, si se puede anular la factura y que nos emitan correctamente, hacerlo. Que son importes grandes, ¿no? Pero si van a poder demostrar materialmente, y a veces, ¿qué ocurre? En enero, por ejemplo, han podido hacer la compra del bien y recién en febrero se han dado cuenta. Entonces ya no vamos a poder emitir una factura del mes de enero, porque el hecho generador, ¿cuándo ha ocurrido? En enero. Estamos en febrero y no se puede emitir una factura con febrero. Entonces, para esas situaciones están las notas de débito y crédito que justamente le hemos visto en la presentación. Pero ya no nos van a poder anular la factura de un mes anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos perder el crédito fiscal, respaldemos nuestras operaciones y esperemos que no nos cause algún problema. Y justamente estos errores del NIT hacen pues que cuando se cruza la información en impuestos nacionales, esas facturas se observan. Porque yo con mi NIT, por ejemplo, voy a declarar una factura que el proveedor en su libro de ventas va a declarar con otro número. Entonces va a saltar una inconsistencia en sistema y esa factura se va a observar. Fija que se va a observar esa factura. Entonces nos van a notificar, nos van a decir, presente la factura número 30 que usted está declarando como su crédito fiscal. Entonces nosotros vamos a presentar y obviamente ahí vamos a decir, darnos cuenta tal vez, había estado mal el número de mi NIT. Entonces ahí hay que demostrar, no, pues señores, hagan el control cruzado. Hagan el control cruzado, señores de impuestos nacionales, yo he sido la persona que ha comprado. O ustedes mismos vean en su sistema, esta factura no existe tal vez este NIT. Y si existe ese NIT, por coincidencia puede existir ese NIT, ¿qué tendría que hacer la administración tributaria? Hacer un control cruzado de ese NIT. Decirle, esta factura es de usted, y le va a decir, no, pues yo nunca iba a esa tienda, yo ni vivo en Potosí tal vez. Entonces, ese trabajo lo tiene que hacer Impuestos Nacionales. Y a veces se limita, pues dice, no tiene el número de NIT, porque este no es su NIT, entonces, chao factura, lo vamos a depurar. Y eso no es lo correcto, ¿no? A veces, por cesar sus casos, los fiscalizadores asumen estas conductas, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces, tiene que nomás el contribuyente, la administración tributaria, utilizar sus facultades de verificación, de control. Y así, entonces, el tema del número de NID es complejo nomás, pero es mejor al momento de ver la factura, al momento de realizar la compra, fijarse el NID, porque nos preguntan, ¿no? A veces las facturas electrónicas nos dicen, las facturas computarizadas nos dicen, el cajero nos pregunta, ¿no? El NID es este, sí, el nombre es este, sí, entonces nosotros damos nuestra conformidad y nos vamos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos ya es como en el banco, a veces ya no hay reclamo, ¿no? Si estamos dando conformidad. Sí, licenciado, gracias, porque voy a Impuestos Nacionales a consultar esta duda y me dicen de que no, el nombre debe estar correctamente. Lo único que pueden pasar por alto quizás podría ser un error de cambio, digamos, en vez de Fernández, el apellido, un ejemplo, puede ser la terminación en S y lo podrían haber hecho con Z, digamos, o viceversa, pero ya una equivocación de una vocal me dice que la factura ya no me sirve, porque ya estarían cambiando el nombre del contribuyente, me dice, ¿no? Entonces, por eso era mi duda. Si sirve o no la factura, si cambiaría una vocal, una A por una E, pero me dice que no, solamente una S por una Z.
Es que hay que definir lo que es un error ortográfico, ¿no? Y justamente me hicieron esa consulta también un gobierno municipal que no han podido hacer el cambio de la razón social y tenían, por ejemplo, en el NIT tenían una factura que decía el gobierno municipal de tanto y adicionalmente tenían una aclaración. Es decir, digamos, sección A, sección B, algo así, ¿no? Entonces me consultan, estos son errores ortográficos y van a invalidar. No deberían invalidar según la resolución tanto, me dicen, ¿no? Y yo les respondí, esto no se considera pues un error ortográfico, porque hago una consulta vía web yo, y ¿qué se considera error ortográfico? Y me dice tal situación, tal situación. Eso no se considera un error ortográfico, pero tampoco está desvirtuando de alguna forma la titularidad del beneficiario de la factura. Porque como les digo, ¿cuál es el objetivo de la emisión de la factura y que tenga que consignarse la razón social y el NIT del contribuyente? Es acreditar la correspondencia del beneficiario. Ese es el objetivo. Entonces, un error ortográfico, un cambio de letra, inclusive un error en el NIT no debería de manera general ser una causal de anulación o depuración del crédito fiscal. Porque hay para mí, y bueno, y la doctrina en la IT, 3 condiciones para que genere el crédito fiscal una factura a favor del sujeto pasivo. Es que esté vinculado con la actividad, que esté efectivamente realizada la transacción y que sea respaldado con medios fehacientes de pago si es una operación igual o mayor a 50.000. Si bien esta resolución que ahora les voy a mostrar nos da algunas otras consideraciones, cuando hablamos de efectivamente realizada la transacción, estamos hablando de la parte material. En el caso del sistema de facturación virtual, los efectos tributarios nos hablan de aspectos en algunos casos formales, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Pero eso es un debate, pues, porque la persona que tú le has consultado probablemente tiene una opinión personal, ¿no? Es una apreciación como la que yo te estoy dando, ¿no? O sea, lo que yo te estoy respondiendo es una apreciación que yo tengo de la norma. Y normalmente no lo va a hacer de otra forma una persona que tenga una lectura diferente. Para eso la norma tiene que ser bien específica, no tiene que ser clara, que tiene que decir A, B, C es igual a D. A más B más C es igual a D. De todas maneras, este hecho de la titularidad de la factura, yo quisiera que lo averigüemos todos, entremos a la AIT y podamos poner error en la razón social de la factura. Pónganlo así en el buscador de Google y pónganlo AIT y va a haber recursos del AIT donde nos va a decir efectivamente se le va a depurar o se le va a validar. Y hay mucha información respecto de esto. No sé si ustedes con el doctor o en la primera etapa han visto lo que es la CIDOT. Sí, licenciado, nos ha enseñado a cómo entrar a la página. Hay que poner el buscador, los casos que queremos buscar y revisar nomás toda la resolución. En la CIDOT van a poder ustedes identificar este tipo de operación. Pero de manera general, yo les digo, con la experiencia de los años que he trabajado, y con una mayor amplitud, si vale el término, de muchas situaciones que se han presentado, un error, un cambio de vocal, para mí no debería ser causal de depuración. No debería ser causal, ¿no? Porque yo le puedo haber dictado al contribuyente y el contribuyente me ha podido haber oído mal, ¿no? Entonces, no me dice la norma que si yo no he verificado bien todos esos aspectos me tengan que depurar. Hay mucha tela para cortar respecto de esta situación. Yo considero que lo material y bueno, también la doctrina y la AIT considera que lo formal no está sobre lo material, ¿no? Lo formal, ¿qué es? Escribir el nombre correctamente. Pero lo material, ¿qué es? Que efectivamente se haya realizado la transacción. Si yo tengo un vehículo y me quieren depurar porque el vendedor ha llenado mal la factura, entonces eso es una exageración. No pudiesen ellos, inclusive, con una RND, que es la resolución que les voy ahora a mostrar, tal vez pasarse lo que es la ley 843, que nos dice
para que la factura nosotros podamos reclamar el crédito fiscal, ¿qué nos dice? Que tiene que estar vinculado con la actividad. Y si yo estoy comprando un vehículo que es exclusivo para mi activo fijo y para el desarrollo de mis actividades, no debería estar por encima de la ley. Y eso ya yo lo digo con mayor amplitud ya, porque tal vez los compañeros que todavía ahí siguen trabajando, los funcionarios que ahí siguen trabajando, algunos son nuevos y tienen el miedo de validar alguna factura. Justamente porque la RND tanto te dice. Es que también el problema con este tipo de situaciones es que hay pues la auditoría posterior. Esta auditoría posterior lo hace tanto Auditoría Interna de Impuestos Nacionales como lo hace la Contraloría. ¿Qué te dice, por ejemplo, esta resolución de la RND 21 del 2016? Te dice que tenga que consignarse el NIT y que tenga que consignarse la razón social. Entonces, alguna vez, pues, los de la Contraloría son totalmente cegados, no conocen la norma. Inclusive los mismos auditores internos del SIN hacen auditorías, pero con un enfoque de auditoría gubernamental. Entonces, lo gubernamental no va tan de la mano con lo tributario, es una auditoría especial, es un proceso muy diferente de interpretación. Porque entonces, en el caso, por ejemplo, que la AIT valide un gasto que nosotros lo hemos previamente depurado como administración tributaria, entonces, ¿cuál sería el efecto para la AIT? ¿Cuál sería la responsabilidad? Ellos no tienen responsabilidad, ¿verdad? Y pueden tener decisiones totalmente inadecuadas, tal vez no acordes a la ley o no acordes a la interpretación de la verificación que se ha realizado por impuestos. Entonces, es muy complejo este tema de la validación o no validación del crédito fiscal. Pero ante eso, como les digo, algunos compañeros tienen ese miedo, pues les van a decir siempre lo más prudente, es decir, que el contribuyente no lo haga, ¿no? Pero no, yo a esta altura, yo ¿qué te puedo decir? Que si realmente has realizado la transacción, la declares la factura. Y si hay que defender, entonces contratamos un abogado y ahí el doctor o cualquier otro abogado te va a decir, pues materialmente la transacción ha ocurrido y lo formal no debería ser una situación que esté sobre lo material, ¿no? Y también nos dice eso el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, ¿qué nos dice? Que debe primar la verdad material en los procesos, ¿no? Porque ¿qué es una fiscalización? ¿Qué es una verificación? Es un proceso que se le sigue al contribuyente. Es como un juicio, si vale el término. Es como un juicio, entonces el contribuyente tiene que ser juzgado bajo el principio de verdad material. Es como cualquier situación, inclusive la penal. En el tema penal siempre se va a lo material. Digo, a lo material, no se va a lo formal. Las investigaciones que se hacen son de manera material, no se pueden hacer de manera formal. Y es lo mismo en las fiscalizaciones. ¿Cuál es el concepto de fiscalización? Pues, ¿cuál es el objetivo de una fiscalización? Hacer el trabajo de un fiscal. Entonces tienes que hacer un trabajo minucioso, evidenciar de que el contribuyente efectivamente ha voluntariamente o tal vez por omisión o ha realizado incorrectamente sus declaraciones y producto de eso ha declarado incorrectamente el impuesto. Entonces, para eso tienes que hacer un trabajo minucioso de fiscalización, pero te tienes que basar siempre en el procedimiento administrativo, que es el que establece que debe realizarse todos los procesos en contra de los sujetos pasivos o, en este caso, el contribuyente, bajo el principio de verdad material. Entonces, eso es lo que te puedo decir respecto de esa factura que te han dicho que no vale porque la A está en vez de la E. Muchísimas gracias, licenciado. Ya, ahora vamos a entrar justamente a ver esta resolución. Por favor, me avisan si están viendo la resolución. No se ve, licenciado. Ya, a ver, otra vez. A ver. ¿Ahora? Todavía. Pásame, a ver.
Vamos a cerrar esto primero. Ahora. No, nada. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Este sistema de facturación virtual es la RND 21-2016. Le hemos visto la diapositiva. No vamos a ver toda la resolución porque ese es un trabajo que ustedes lo van a hacer. Por favor, les voy a pedir que ustedes lo lean. A lo que me quiero abocar es al artículo 54. Porque este artículo 54 va a servir, por ejemplo, para el trabajo que vamos a hacer. Y va a servir para el día a día. Ustedes se van a topar con facturas, entonces ustedes tienen que evidenciar que se cumpla esto, ¿no? Obviamente, como estábamos hablando, algunas veces no se va a poder cumplir, pero en la medida de las posibilidades, tenemos que nosotros minimizar el riesgo del incumplimiento tributario. Entonces, para eso tenemos que nosotros, en el día, verificar, por ejemplo, que esté la factura emitida correctamente, para poder hacer el cambio, o por lo menos mínimamente en el mes, para que esa factura sea anulada y sea repuesta en el mes. El contribuyente va a aceptar, yo creo, en el mes, hacer una anulación y una nueva emisión de la factura. Pero ya entrando a un tema más, más analítico, habíamos visto que podemos pelear la factura para que nos puedan reconocer el crédito fiscal. Aquí está. Vamos a hablar de los efectos tributarios a la apropiación del crédito fiscal. La factura, nota fiscal o documento equivalente es válida para respaldar la liquidación de ¿qué impuestos? Del IVA, RCIVA, IWE y como descargo del sistema tributario integrado también, ¿no? En los términos dispuestos en la Ley 843 y decretos supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos. 1, que sea el original del documento, es decir, físico en las modalidades de facturación manual, prevalorada y computarizada, o digital en las modalidades de facturación, oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclos. ¿Qué quiere decir esto? En las facturas manuales, prevaloradas y computarizadas, necesariamente necesitamos tener un documento físico de respaldo a la transacción. Y el respaldo digital, obviamente es un respaldo que no es físico, esto está previsto para las modalidades de facturación, oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclos. No necesitas imprimir esa factura, porque esa factura, si bien te la van a mandar, inclusive tú la vas a poder visualizar en un PDF, te va a salir incluso el código QR, todas las características técnicas que tiene que tener, porque el hecho de que la factura no sea necesario respaldar con la copia física, no quiere decir que no cumpla con los aspectos técnicos que lo hemos visto, es decir, que tenga todos esos campos y toda la información que necesitamos en las facturas, pero sí es una copia digital. Entonces, si no tenemos el original, nos van a depurar la factura, ¿no? Aunque, como les digo, se puede pelear, pero nosotros vamos a ir por lo formal en este caso, para que el contribuyente, el sujeto pasivo, no tenga contingencias y riesgos de fiscalización o de multas. Entonces, para las operaciones, siempre tiene que estar respaldado por el original del documento. Otra situación, haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el número de identificación tributaria del sujeto pasivo, emisor, el número de factura y el número de autorización. A esto nos vamos con las facturas clonadas, ¿no? Algunas facturas no han sido dosificadas por la Administración Tributaria, entonces están fuera de un rango de dosificación, se evidencia que son facturas no dosificadas, y esas facturas sí, pues nos van a recontra depurar. No hay forma de poder defender, si vale el término, esas facturas, porque son facturas clonadas, son facturas que han sido compradas sin la efectiva realización del hecho generador. Tiene que consignar la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar el impuesto. Entonces, por ejemplo, si nos van a emitir una factura y la fecha de emisión es, pónganle 30 de enero del 2021,
esa factura solo se puede declarar en el mes de enero. A eso se refiere. Si no tiene fecha de emisión la factura, bueno, pues no nos van a validar. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la tienda y decirle al vendedor, por favor, póngamelo la fecha, ¿no? A eso se refiere. 4. Acredite la correspondencia del titular. Aquí está lo que justamente veníamos hablando en la última consulta. Acredite la correspondencia del titular. Este es el objetivo. Acreditar la correspondencia del titular. Consignando el NIT del comprador o el número de identificación de este cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Estamos hablando del carnet de identidad. En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA dependientes, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la actividad gravada y el documento de identificación en aquellos que respalden gastos personales. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener mi empresa, pero también puedo ser sujeto pasivo del RC-IVA. Entonces, en este caso, nos establece que las facturas que están relacionadas a mi actividad gravada del IVA deben consignar mi NIT y los documentos que respalden gastos personales deben consignar el número de carnet para RC-IVA dependientes. Asimismo, en el caso que el comprador sea sujeto pasivo del IUE y ejerza profesionales liberales y oficios. A ver, perdón, esto se va a este lado. A ver, perdón. Es que esto lo han hecho más que todo para hacer una lectura en el celular, este tipo de... Dice, en el caso que el comprador sea sujeto del IUE y ejerza profesiones liberales y oficios en forma independiente, debe solicitarse consigne su NIT en las facturas o notas fiscales por compra de bienes y servicios. Ustedes bien saben que en el caso de profesionales, en el tema del IUE, hay una base presunta sobre el cual se va a realizar el cálculo del IUE. Se va a sacar el 87%, a ese 87% se estima que un 50% corresponde a sus gastos, entonces ese 50% se constituye en una base presunta sobre el cual se va a aplicar recién la tasa del 25% del IUE, y a este impuesto determinado nos dice que el contribuyente o el profesional liberal puede compensarse con facturas de índole personal. Cualquier tipo de factura le van a servir para hacer la compensación del impuesto a la utilidad de las empresas. Entonces nos dice que debe solicitar, se consigne su NIT en las facturas por compra de bienes y servicios. No puede ir con su carnet. Entonces, para esas facturas de compras personales que van a servir para el descargo del IUE de un profesional liberal u oficio, debe consignarse el NIT. No puede ir con su carnet. También nos exige este artículo que consigne para personas naturales mínimamente el primer apellido. Es decir, si vamos a ser sujetos pasivos del RC-IVA, en mi caso yo pedía el carnet, pedía la factura con mi número de carnet y con flores directamente, ¿no? Para empresas unipersonales también es válido el nombre comercial y para personas jurídicas la razón social o sigla. Los errores ortográficos, aquí está, los errores no invalidan el crédito fiscal de la factura. Entonces, para personas naturales, por ejemplo, uno de ustedes va a sacar su NIT, mínimamente tiene que estar su apellido y su NIT. Es lo que nos dice esto, ¿no? Porque algunos hacemos llenar, pues, el nombre completo, ¿no? A ver, el nombre completo, por ejemplo, ¿cuál es el nombre más largo aquí de ustedes? Esther Juana Tarqui Mamani, un nombre largo nomás. O Christopher Milton Rodríguez Rengif. Aquí está con error ortográfico, por ejemplo.
Para evitarse llenar de esa forma la factura, aquí nos establece el numeral 5, que para personas naturales tiene que estar el apellido, ¿no? El monto facturado en numeral y literal deben ser coincidentes, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos que diga 1000 bolivianos en la parte numeral, perdón, y en la parte literal diga 1000 bolivianos, ¿no? O 1000 bolivianos. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones. Esto es bien complejo también. Hay algunas facturas, recuerdo que lo aumentaron un 0 y lo que era 1000 lo volvieron 10.000, pues, ¿no? Y en la parte literal, obviamente, han intentado igual hacer la modificación. Esas facturas no sirven, pues, ¿no? Porque tienen ya estas alteraciones o tachaduras. Entonces hay que ver que también no tengan una enmienda, porque a veces están escribiendo, lo enmiendan o hacen una sobreposición, entonces ese tipo de situaciones van a invalidar la factura. Y numeral 8, cuente con la información de transacción de acuerdo a lo establecido en la presente resolución para los sujetos pasivos alcanzados por el IVA. Es decir, en el detalle de la factura debe especificarse claramente cuál es el detalle del servicio o el detalle de la compra del bien. 9. Contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la factura refiera a transacciones mayores o iguales a 50.000 bolivianos. Tiene que ser bancarizado y respaldado con medio fehaciente de pago. Como habrán notado, acá no nos dice debe estar bancarizada la factura, ¿no? Porque hay una diferencia entre bancarizar y respaldar con medio fehaciente. Bancarizar, de alguna forma yo lo entiendo que es hacer todo el proceso de información de la transacción a través del módulo de bancarización y enviar este módulo de bancarización a impuestos nacionales. Y otra cosa es el respaldo de medios fehacientes de pago. Es decir, el respaldo de medios fehacientes de pago es respaldar la transacción con todos los instrumentos reconocidos por la ASCI, como pueden ser cheques, transferencias, giros, cheques de gerencia, etc. 10. Consigne el código de control solo cuando la modalidad de facturación implique la generación de este dato, es decir, facturación electrónica, computarizada, oficina virtual, electrónica por ciclos web, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pero si el sistema, aunque está el sistema aprobado por impuestos, no debería haber el error de que se imprima la factura sin ese dato, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, ¿culpa de quién sería en este caso? Del emisor. Ahora nos dice, la emisión de las facturas que incumplan otros requisitos distintos a los mencionados en los incisos precedentes no invalida el crédito fiscal sin perjuicio de aplicar las sanciones, dice, ¿no? En el parágrafo segundo, ¿qué nos dice? Además de lo previsto en el parágrafo precedente, para efectos del cómputo del crédito fiscal IVA y gastos deducibles del IUE de las compras, adquisiciones y o contrataciones deben estar vinculadas con la actividad gravada que desarrolla. Artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del Decreto Supremo 21.530. 2. Deben estar registradas contablemente y contar con el documento de respaldo de la transacción que demuestre la efectiva realización del hecho económico, a excepción de los sujetos que no están obligados a llevar registros contables. Es decir, si tu factura, y eres un sujeto pasivo obligado a llevar registros contables, no lo has registrado contablemente, la factura la has declarado en el formulario 200, te has olvidado registrar en el libro diario y por ende en el libro mayor y por ende en el estado de resultados, esa factura, ese crédito fiscal no va a ser válido. Es por eso que no se olviden cuando ustedes realicen una compra, compras crédito fiscal a banco. Asunto sencillo. Y también el respaldo de la transacción, que demuestre la efectiva realización del hecho económico. ¿Cómo vamos a respaldar una transacción? Podemos respaldar con una orden de compra, podemos respaldar con un contrato, podemos respaldar con alguna otra situación que demuestre la efectiva realización de la transacción. Entonces, como verán, no simplemente es tener la factura. En el parágrafo tercero,
La DUI deberá cumplir con los requisitos establecidos en el parágrafo 1 del presente artículo según corresponda, salvando los datos que no puedan consignarse como consecuencia de la estructura, dice, ¿no? Entonces mínimamente tiene que estar el NIT y la razón social del contribuyente en la DUI. En el inciso, en el parágrafo 4, se consideran válidos los boletos y demás documentos equivalentes emitidos por líneas aéreas, ¿no? Como ustedes saben, los boletos aéreos no son facturas, ¿no? Pero son documentos equivalentes. Y esos documentos equivalentes son considerados para el crédito fiscal, porque en el boleto ustedes van a fijarse, ahí te va a decir un importe sujeto a impuestos, y ese importe sujeto a impuestos genera crédito fiscal. En el parágrafo 5 serán válidos para el crédito fiscal las facturas o notas fiscales de servicios básicos, electricidad, agua, gas, domicilio y teléfono cuyo NID o número de documento no concuerde con el del comprador, lo que hablábamos ayer, o no contenga este dato, siempre y cuando el domicilio fiscal consignado en los documentos nacional de contribuyentes para el caso del IVA o el domicilio consignado en la declaración jurada, el formulario 110 correspondiente para el caso del RC-IVA. Recuerdan, ayer habíamos hablado, ¿no?, que la factura de luz que no esté a nombre del titular del NID, pero que nosotros hayamos con esa factura y nos hayamos inscrito a impuestos nacionales, genera crédito fiscal para el contribuyente. En el inciso, el parágrafo 6, serán válidas las facturas de la modalidad de facturación prevalorada emitidas sin NID o número sin número de identificación, sin nombre o razón social, ni fecha de emisión conforme a las previsiones de la presente resolución. Es decir, las facturas prevaloradas también generan crédito fiscal. Asimismo, también son válidas las facturas de las terminales aéreas o internacionales emitidas en la modalidad de facturación. Por ejemplo, alguna vez cuando yo trabajaba en impuestos y me mandaron algún curso, entonces yo para el descargo de los viáticos tenía que presentar esta facturita. Es una facturita que te emite SAPSA, pero que no tiene NIT y no tiene razón social. Entonces esa factura era por 15 bolivianos y es por derecho del aeropuerto, del uso del aeropuerto. Como en la terminal no hay facturitas de 2 bolivianos, por uso de la terminal, en el caso de los aeropuertos también hay ese derecho de uso de terminal y lo emite SAPSA. Y es una facturación en la modalidad facturación por ciclos. Entonces esa facturación ya está a veces en el boleto y tenemos que imprimir la factura. Entonces nosotros entramos a la página de SAPSA con los datos del boleto aéreo y nos van a emitir una factura sin NIT y sin número sin identificación o razón social. Entonces esa factura con esas condiciones también genera crédito fiscal. Las facturas, el numeral 7, las facturas o notas fiscales emitidas fuera de la fecha límite de emisión serán válidas para el crédito fiscal. O sea, a veces dice fecha límite de emisión 30 de enero, pero nos la emiten hoy 30 de febrero, por error del proveedor, no se ha fijado o se ha hecho pasar por el tiempo, pero ha seguido con sus operaciones, nos ha emitido la factura, nosotros ¿qué vamos a hacer? No le vamos a decir, no la queremos la factura, la tenemos que aceptar y nos vamos a remitir a este parágrafo 7 que nos dice que es válida la factura, pero la administración tributaria va a imponer una sanción al emisor, ¿no? Entonces, eso es importante también que se conozca. Esto también es necesario que lo veamos, lo que es la imputación del crédito fiscal. Es decir, en qué mes nosotros debemos declarar el crédito fiscal de las facturas en el formulario 200 y también en el libro de compras IVA. Conforme a lo previsto a la ley 843 y como regla general, el crédito fiscal respaldado en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes debe ser imputado en el periodo fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. Es decir,
debe emitirse, si la factura me han emitido el 13 de febrero, yo debo imputar el crédito fiscal en febrero, no puedo imputar el crédito fiscal en marzo. Y errores que ocurren, por ejemplo, en el caso de CEPSA. Se imputa el crédito fiscal, se emite la factura en febrero y algunas personas lo declaran en marzo. Entonces, ese crédito fiscal no les va a ser válido. Tienen que hacer una rectificatoria, disminución del crédito fiscal en marzo y aumento del crédito fiscal en febrero, ¿no? En el caso del RC-IVA, el crédito fiscal de la factura, nota fiscal, debe ser imputado considerando que la fecha de emisión y que ésta no sea mayor a 120 días anteriores a la fecha de finalización del trimestre en que se declara el RC-IVA o la fecha de presentación del formulario al empleador. Es decir, hoy voy a declarar mi formulario 110, 13 de febrero, tengo que contar que la factura no haya sido emitida hacia atrás en 120 días. Las facturas emitidas en las modalidades de facturación, oficina virtual, electrónica web, por ciclos, al ser emitidas en medios digitales, no requieren ser impresas para el descargo del IVA y del RC-IVA. Es decir, no necesitamos nosotros imprimir esas facturas, porque ya están con una copia digital en la Oficina de Impuestos Nacionales, en su base de datos. Las facturas autorizadas y emitidas bajo la modalidad de facturación prevalorada no consignan la fecha de emisión. Conforme lo previsto en la presente resolución, deberán ser imputadas como máximo hasta el periodo fiscal correspondiente a la fecha límite de emisión. Excepcionalmente para el caso del RC-IVA, hasta 120 días posteriores a la fecha de emisión. Entonces, en las prevaloradas, creo que había igual una consulta que me hicieron, solamente podemos declararles hasta la fecha límite de emisión, no podemos declararlas posterior, porque habíamos conversado también que en telecomunicaciones hay 120 días, ¿no? Y en este caso, en las prevaloradas, si bien son telecomunicaciones, nos dice que solamente hasta la fecha del límite de emisión. Entonces, con esto ya estaríamos absolviendo la duda de una de las compañeras. Parágrafo tercero. La factura nota fiscal emitida por el sector de servicios de telecomunicaciones a terceros puede respaldar el crédito fiscal correspondiente al periodo fiscal de la fecha de emisión o bien a la fecha de pago. La consulta también de hace un momento. En este último caso, la fecha de pago no podrá ser mayor a 180 días, computados a partir de la fecha de emisión. Entonces, 6 meses tenemos. Mayor a 6 meses no vamos a poder declarar esa factura, ya no nos va a dar crédito fiscal. El crédito fiscal contenido en las DUIs deberá ser imputado en el periodo correspondiente a la fecha de validación. Entonces, cuando nosotros llenemos el libro de compras de una DUI, ¿qué dato debemos fijarnos? La fecha de validación, consignada por la aduana nacional en la DUI. Entonces, si nosotros estamos declarando en una fecha diferente, vamos a tener problemas porque no nos van a validar para ese periodo. Podemos consignar con otra fecha el libro de compras y por ende luego llevarlo al formulario y no nos van a validar ese crédito fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado también en las DUIs. Es por eso que estoy leyendo y les estoy explicando para que no haya en algún momento no ha habido la explicación o no ha habido no nos han dado la norma, ¿no? Porque esto deberían ustedes ya tenerlo presente, pero yo lo estoy yendo paso por paso porque esto va a ir en su trabajo final, ¿no? Ahora, tenemos códigos QR, ¿no? En algunas facturitas, y esos códigos QR se van borrando, pues, a veces por la misma impresión, cuando, por ejemplo, había una aplicación antes de que tú hacías la lectura del QR y te generaba un dato para subir a tu libro de compras, no nos daban la lectura. Entonces nos dice que la falta de legibilidad en la imagen del código QR no será causal para depurar el crédito fiscal, ¿no? Las facturas sin derecho a crédito fiscal, ustedes ya saben, pero podemos aquí hacer una lectura también de esto para terminar la clase. Facturas sin derecho a crédito fiscal. Las facturas o notas fiscales que son emitidas bajo esta característica especial son operaciones realizadas al interior de la zona franca, solo para concesiones de usuarios debidamente autorizados, ventas en locales duty free,
¿Alguien sabe qué son estas ventas en locales duty free? A ver, en los aeropuertos internacionales, después de que pasan el tema de migraciones, hay locales de venta. Estos locales de venta, como ya hemos pasado de alguna forma, si vale el término, el territorio aduanero, el territorio bajo la jurisdicción del país, entonces hay negocios que sí tienen, por ejemplo, hay supermercados, en algunos países hay inclusive prácticamente shoppings donde se puede hacer compras, y estos locales están bajo la modalidad duty free. Es decir, las ventas que se realizan en estos lugares no van a generar crédito fiscal por estar bajo esta modalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que, por ejemplo, en Santa Cruz, en el aeropuerto Viru Viru, pasas migraciones y hay un supermercado de Bolivia? Entonces, haces la compra ahí y te van a dar un ticket, una factura sin derecho a crédito fiscal. Entonces, esos servicios, esas ventas, están liberadas, no liberadas, pero no tienen el derecho al crédito fiscal. La factura comercial de exportación, etcétera, la factura comercial en venta en consignación también deben tener la caracterización sin derecho a crédito fiscal. Las operaciones de turismo receptivo, aquí está, por ejemplo, la norma, ¿ven? Las operaciones de turismo receptivo conforme a la dispuesta en el artículo 30 de la Ley 292 de la Ley General Bolivia Te Espera, General de Turismo Bolivia Te Espera, ¿no? Las operaciones realizadas dentro del radio urbano de la ciudad de Cobijas, ¿no? Como les decía, esta es una zona franca y es Zafro Cobija. Entonces estas facturas también tienen que tener el enunciado sin derecho a crédito fiscal. Operaciones de transporte internacional de carga por carreteras sujetas al régimen de tasa cero, aquí está. La ley 3249 del 2005. Entonces esa ley nos va a establecer, háganlo la lectura por favor, de por qué se ha motivado que las operaciones de transporte internacional sean con tasa cero. La venta de libros, que habíamos hablado también, están sujetas a tasa cero bajo la ley 366. Artistas nacionales, que también hablamos en la presentación del IVA, que si se realiza el evento en un local de dominio nacional, no va a tener crédito fiscal, y otras previstas por normativa específica. Entonces, los artistas nacionales tienen que dosificar sus facturas y tienen que hacerse autorizar el evento público en impuestos nacionales. No es nomás de hacer la actividad y no dar a conocer a impuestos nacionales, inclusive tienen que dosificar sus facturas, como acá dice, facturas sin derecho a crédito fiscal, ¿no? Entonces es importante, como habrán visto, acá hay mucha información en esta resolución, y es importante que lo revisen, ¿no? Porque acá está prácticamente toda la reglamentación de lo que es la facturación de sistema o facturación oficina virtual. Como verán, el artículo 54 es importantísimo. Hay que tomar en cuenta este artículo para verificar y considerar la factura para una declaración, ¿no? Vamos a ver si la vamos a declarar o no. Si no es la original, que la hemos perdido, no la podemos declarar porque nos van a depurar, porque no es el original, no cumple un principio de este cuerpo normativo, ¿no? Si es una factura que no ha sido dosificada, también la van a depurar. Ahora, para la dosificación de factura, hay una aplicación, ¿no?, en la página de impuestos, que tú puedes ingresar los datos de tu factura y te van a dar si la factura ha sido dosificada o no por impuestos. Entonces ya puedes de alguna forma cumplir con esta condición de que si la factura ha sido dosificada o no por impuestos. Pero como ya les hablaba también, o creo que la anterior semana les hablaba, que hay proveedores fantasmas o proveedores comercializadores de facturas que han dosificado de manera correcta ante la administración tributaria sus facturas, pero que no ha habido hecho generador, ¿no? Entonces es por eso que
para que de alguna forma el contribuyente, el sujeto pasivo, si bien la factura ha sido dosificada, nos dice que debemos respaldar las operaciones grabadas, ¿no? Entonces aquí está. Aquí nos dice de alguna forma que si bien la factura va a estar dosificada, si no respaldamos con algún documento la transacción que demuestre la efectiva realización, entonces no nos van a validar la factura. Porque nosotros podemos tener un antecedente en impuestos nacionales de que el proveedor no ha tenido domicilio, o ha tenido domicilio fiscal, pero en ese domicilio nunca se ha realizado ninguna transacción. Entonces, no vamos a poder realizar un respaldo de estas operaciones, se nos van a depurar de la misma forma. Entonces, por favor, esta normativa ustedes la tienen que tener muy presente, porque inclusive en el trabajo de impuestos nacionales, con esta normativa se trabaja, ¿no? Van haciendo un checklist de cada factura de que cumpla estas condiciones y la van a ir depurando la factura si no cumple. Basta que no cumpla una, ¿no? Porque aquí nos dice que con el hecho de que no sea original, ya ha sido depurada la factura, ¿no? Entonces, eso sería respecto a este cuerpo normativo, que es una resolución muy extensa, ¿sí? Pero que también nos va a hablar de cómo tenemos que realizar el llenado del libro de compras y ventas IVA, etcétera, ¿no? Nos habla de los plazos de presentación, etcétera. Nos habla de cómo tiene que estar estructurado nuestro libro de compras, etcétera, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el caso de las DUIs, cómo tenemos que llenar, con qué número de autorización, porque las DUIs no tienen número de autorización, ¿verdad? Los boletos aéreos tampoco tienen número de autorización. Entonces aquí nos dice, nos establece y nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que llenar el libro de compras y ventas IVA, incluyendo esas características, ¿no? Entonces, como verán, aquí también hay ejemplos de facturitas, de cómo son las facturas electrónicas, las manuales. Entonces, lo que tenemos que hacer, esta ley tenemos que tener, esta normativa, perdón, tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos habla del contenido del código de respuesta rápida. Nuestro código de respuesta rápida es el QR, ¿no? El QR, ¿qué información nos va a botar? Nos va a botar esta información. ¿Y qué más? Tenemos mucha información en esta resolución, entonces, aquí está el formato del libro de compras, ¿no? Cómo tiene que ser. Entonces, ustedes este formato lo realizan en Excel y aquí nos dice cómo se tiene que llenar. Por ejemplo, justamente, como les decía, en el número de la DUI, ¿qué datos se tiene que poner? ¿No ve? En el número de autorización, por ejemplo. Aquí lo vamos a ver. En el número de autorización, ¿qué tenemos que llenar? Registrar el número de autorización de la factura o nota fiscal, así de sencillo. El número de autorización está consignado en la factura. En el caso de que, por ejemplo, sea un boleto aéreo, como les decía, no hay un número de autorización porque no es una factura, es un documento equivalente que genera crédito fiscal. Ustedes lo tienen que consignar el número 1. En el caso de que sea una DUI, la DUI no es una factura, es un documento aduanero que nos da justamente la Aduana Nacional de Bolivia a las importaciones que realizamos. Entonces, ¿qué tenemos que poner en el número de dosificación? El número 3. Entonces, como verán, aquí hay bastante información. Y esto lo tienen que tener bien presente, porque ustedes van a, en algunos casos, ser contadores de las empresas, van a llenar los libros de compras y ventas. Entonces, esta información tiene que estar a la mano y tiene que estar correctamente comprendida. Es por eso que dentro de lo que yo les recomiendo una lectura obligatoria para un tributarista, está esta resolución. Ustedes lo tienen que leer, por favor, en este módulo, y cualquier duda que aparezca que se les presente de esta resolución, por favor, háganla llegar. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Hola, se han dormido, creo, ¿no? Ya. De manera general, yo creo que se ha entendido nomás lo que es el sistema de facturación virtual. No sé si el otro docente lo ha visto, porque tal vez lo han llenado los formularios y ya, pero
yo les estoy dando el enfoque del área de fiscalización, que creo que es muy importante porque el contribuyente normalmente conoce el área de la información que le da de manera general impuestos nacionales, que puede ser en atención al contribuyente. Entonces nosotros estamos dando un enfoque ya para evitar justamente que haya un riesgo de fiscalización o de verificación. Entonces tienen que tener muy en cuenta las recomendaciones que estamos dando en estos cursos, por favor, para que no incumplamos y minimicemos el riesgo, que es el objetivo de este curso, de incumplir la normativa tributaria. Entonces, acabo hoy día la clase y por favor el trabajito preséntenlo en el plazo y vamos a discutir el día jueves el trabajo, por favor. Entonces, antes de que empecemos la clase, yo voy a ya tener la revisión de todos sus trabajos y lo vamos a discutir, será pues unos 15 minutos la tarea, para que también se entienda de manera más completa lo que es el IVA, porque como verán, el IVA no simplemente es decir, es un impuesto que grava la venta de bienes, tiene muchas cosas por detrás, hay que entender también la esencia del IVA, y es por eso que yo les he dado la tarea de que averigüen si es progresivo, a pesar que ya les dije que es regresivo, ¿no? Y las demás situaciones de la tarea, por favor, véanlo, llenen la tareita y mándenlo, por favor, hasta el plazo establecido. Entonces, les agradezco su atención y nos estamos viendo nuevamente el día jueves en el horario establecido de clases. Muchas gracias y que tengan un buen feriado y prepárense para las siguientes clases, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.